¿Sabe algo? A mí me sorprende la palabra cuando dice y subió al monte. Cuando dice subió al monte, significa que se encontraba en otro nivel y tuvo que ir a otro nivel. Y entonces esto, lo que me llama la atención es que Jesús no se quedó en el mismo nivel para poder llevar a la multitud a otro nivel. Me explico. Para poder llevarlo a otro nivel, Él tuvo que enseñarles que había que subir a otro nivel, a un nivel de altura. Y cuando hemos escuchado esto, me llama mucho la atención la vida del águila, porque el águila vive en las alturas. El águila se enamora en las alturas, se alimenta en las alturas, hace su nido en las alturas, a 15,000 pies de altura aproximadamente. Allí habita el águila, allí se alimenta el águila. O sea, todo lo hace y cría a sus hijos en las alturas. Y entonces, yo viendo a Jesús tipo águila, entonces lo que hace es que sube a las alturas y lleva a los aguiluchos, a los discípulos, allí a las alturas para traerle una enseñanza. Yo quiero que ustedes sepan que habían más de 15,000 personas en esta montaña recibiendo enseñanza. Hay algunos que creen que el lugar donde Él fue a llevarle esta palabra era en el Monte de los Olivos. Si fuese allí, pues entonces Jesús estaba haciendo algo más profundo, porque no solamente lo llevó a un nivel de altura para darle una palabra, para traerle una enseñanza, sino que le estaba diciendo, para sacar aceite, primero hay que sembrar semilla y esperar que dé fruto la higuera y produzca higos o produzca este producto, para entonces poder sacar el aceite y comenzar entonces de allí producir el aceite. Ahora, subir al monte es salir de la llanura para entrar a otro nivel, salir del nivel tierra para subir a un nivel espiritual, para ser alimentado desde ese nivel espiritual y no permanecer pegados o apegados a la tierra. Significa que el Señor quiere llevarnos a un próximo nivel. Diga al que está a su lado, el Señor quiere llevarnos a un próximo nivel. Pero para llevarnos al próximo nivel tenemos que movernos de donde estamos. Dígalo. Tenemos que movernos de donde estamos. No nos podemos quedar en el mismo nivel que nos encontramos hoy. ¿Cuántos se conforman de estar en el mismo nivel? Para usted poder estar en otro nivel, tiene que tomar decisiones. Y la primera decisión que usted tiene que tomar es obedecer al Señor y seguirle. Dígale, es obediencia. Dígale que está a su lado, es obediencia. Tenemos que obedecer. Y muchas veces para obedecer tenemos que desagradarnos. ¿Usted está entendiendo eso? Para yo obedecer a Dios, tengo que desobedecerme. ¿A quién le gusta desobedecerse? A nadie. Pero hay que hacerlo. Porque creemos que nosotros tenemos la razón. Y tenemos
que dejar de vernos como que tenemos la razón para seguir, para subir de nivel. Y en ese nivel que vamos a estar, tenemos que sentarnos. Nos llevan a un nivel más alto para que nos sentemos. ¿Sabe? A ti no te van a llevar a otro nivel para que aprendas, para que enseñes, sino para que aprendas. Dile que está a tu lado, te van a llevar para que aprendas. Ahora mira esto. Jesús vio a estas personas que necesitaban una palabra que sacara de ellos la esencia, que sacara de ellos lo mejor. La Biblia nos habla que lo mejor del vino está dentro de la uva. Lo mejor del vino está dentro de la uva. Y significa que para poder tomarlo hay que exprimir la uva para entonces sacar lo que está mejor de ellos. Si tú te pudieses mirar para adentro, ¿sabe qué? Lo mejor de ti no está afuera. Mírate, mírate, mírate. Ahora di conmigo, lo mejor de mí no está afuera. Lo que yo veo no es lo mejor. Lo que yo veo de mí, Emi, dame un segundito. Lo que yo veo de mí no es lo mejor. Lo mejor está dentro de mí. Díselo, díselo, lo mejor está dentro de mí. Pero para que salga, dígalo conmigo, para que salga, tiene que exprimirse. Me tienen que exprimir. El proceso fuerte es cuando se exprime. Hace muchos años vi un lagar en una película y vi cómo lanzaban en este lagar ramilletes de uvas, uvas preciosas, las lanzaban en este lagar. Este lagar era un piso de cemento, y ahí lanzaban, y estaba rodeado, y allí lanzaban las uvas, y tenían como si fuese un tipo de tubería que el líquido, el jugo de las uvas iban por esa canal y caían a unos cilindros. Y eran lanzadas mujeres o se levantaban y se ponían en ese lugar, y ellas con sus piececitos comenzaban a pisotear las uvas, comenzaban a exprimir las uvas. ¿Sabe? Si yo tomo una uva y yo la exprimo, ese líquido, yo puedo separarlo y decir, este líquido fue de esta uva. Ahora, yo tomo varios ramilletes y entonces cada uno de ellos pierde la identidad de una uva para formarse de todas esas uvas un jugo, el cual ya no tiene la identidad de la uva 1, ni de la uva número 2, ni de la uva 5000, sino que la 5000 es parte de la 1 y la 1 es parte de la 4000, porque todas se hacen una. Porque han sido exprimidas, han sido esparrachadas, todas se han mezclado, todas se han unido. Y de ahí entonces se saca lo mejor. Significa que cada uno de ustedes, cada vez que colectivamente somos exprimidos, tenemos que obtener un solo resultado. Tenemos que llegar a ser que el vino que trae alegría, el vino que mezclado con aceite sana herida, el vino que pierde ahora la identidad de uno, aleluya, o de muchas frutas o de muchas uvas, para solamente ser un líquido que bendiga y que satisfaga a otros.
¿Cuántos están dispuestos a perder su identidad para que ya entonces no sea llamado tú, sino sea llamada la iglesia, el cuerpo de Cristo, el que bendice y que desata unción sobre la tierra? Ahora, Jesús le lleva allí para traerle una gran enseñanza. Y comienza entonces a decirle, bienaventurados. Esta palabra bienaventurado también se puede traer la definición de felices, dichosos. En otras palabras, una persona dichosa, una persona feliz. Y entonces lo primero que dice es, bienaventurados, felices, dichosos los pobres en espíritu. Dichosos los pobres en espíritu. ¿Qué tiene de dicha, me preguntó un compañero de trabajo, ser un pobre en espíritu? Y entonces la mala interpretación que se le ha dado a este verso comienza a manifestarse y comienza a decirme, una persona pobre en espíritu es lamentable. ¿Por qué? Porque ellos lo están viendo que es la persona que tiene un nivel muy bajo o carente de espiritualidad. Mas sin embargo, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura lo que dice es, dichosos los pobres en espíritu. ¿Cómo que soy un dichoso? Porque soy pobre en espíritu. Lo que está diciendo es lo siguiente: qué bueno es y qué dichoso es siempre tener la necesidad espiritual. Qué bueno y dichoso es la persona que entiende que necesita, que no está conforme, que no está conforme con lo que ha aprendido hasta hoy, que no está conforme con lo que ha recibido hasta ahora, que se convierte en un adicto a su presencia, que siempre encuentra que hay algo que tiene que llenar y que tiene que trabajar, que encuentra que hay un área en su vida que todavía necesita del Espíritu Santo, que hay un área espiritual que todavía tiene que renovar. Y esto es lo que la palabra comienza a estar trabajando en nosotros. Dichosos los que siempre necesitan trabajar en su espíritu. Dichosos los que reconocen que hay otro nivel el cual deben de subir y no se conforman al sitial donde se encuentran hoy. Que entienden que aunque han subido a un nivel, todavía hay más montañas o sitiales que escalar. Que no se conforman al sitial que se encuentran hoy. No importando cuántos años tengan en el ministerio, no importando cuánta experiencia ministerial lleven, hay un gran problema con la experiencia ministerial. Y es que cuando llegan a un nivel de muchos años de estar en el ministerio y no se renuevan, ahí es donde viene agotamiento de la mente. Ahí es donde viene agotamiento del espíritu. Y ahí es donde la gente dice, pero si he posicionado, si estoy en otro nivel, ¿por qué todavía me siento con estas necesidades? Porque cuando nos sentimos pobres en el espíritu y comenzamos a llenar y a enriquecer esas áreas,
¿Sabe lo que ocurre? Que siempre mantenemos un canal de comunicación con el Espíritu Santo. Siempre nos mantenemos dependiendo de Dios y por eso lanzamos nuestras rodillas al suelo y hablamos con Él. Por eso es que entendemos que mientras más busquemos, más necesitamos de Él. Nos convertimos en apasionados. ¿Sabe? Que cada vez que veo a una persona adicta al alcoholismo, a la heroína, son codependientes de eso, de esas adicciones. Y no importa si se dieron el cantazo de droga o si se emborracharon, al otro día piensan en otro golpe, en otro cantazo, en otra embriaguez. No importa cuántas veces me embriagué o cuántas veces tuve contacto con la droga o con la marihuana, con el efecto que sea. Otros quizás con las mujeres, el vicio de acostarse y acostarse a nivel de prostituirse. Pero esa es como si fuese un momento insaciable. Es como si tuviesen una hambre que nada les sacia. ¿Y por qué? Porque hay una pobreza. Y muchos creen que están ricos en su área espiritual. Y todos estos vicios comienzan a florecer. Y ya entonces lo que debe de llenar el Espíritu Santo lo llena otra cosa. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque siempre van a reconocer que van a necesitar de Él. Siempre van a reconocer que necesitan de su presencia y son los que se convierten adictos a su presencia. Si hay alguna adicción que es buena, no es ser adicto a la iglesia, no es ser adicto al pastor, ni ser adicto a los hombres de la tierra, no es ser adicto al ministerio. No estoy hablando de eso, estoy hablando de ser adicto a su presencia. Son dos cosas diferentes. Hay gente que tienen religión, pero no tienen al Espíritu Santo, no tienen a Dios en su corazón. Hay gente que están llenos de ministerio, hay gente que están llenos de oficio ministerial, pero no tienen pasión porque no tienen el Espíritu Santo. Hay gente que viven apegados al materialismo, pero en su corazón están atados a lo terrenal porque no están atados al cielo. Hay gente que viven muy atentos a lo que les rodea aquí en la tierra, pero no a lo que Dios tiene preparado para ellos en el cielo. Los pobres en espíritu siempre necesitan. Dígale al que está a su lado: el que es pobre en espíritu siempre necesita. Siempre necesita del Espíritu Santo. Siempre necesita estar conectado con Él. Siempre necesita el poder ministrar a la presencia de Dios para tener intimidad con Él. ¿Sabe lo que ocurre? Que el Espíritu Santo se convierte en el aire que respiramos. Lo anhelamos. Anhelamos su presencia. Anhelamos sentirlo. Anhelamos su consejo. Anhelamos su dirección. Anhelamos su alimento. Porque carecemos de Él. Y por más que tengamos de Él, siempre vemos que necesitamos más de Él. En una ocasión me acuerdo que estaba en una consejería, y luego que le estuve dando todas las palabras, luego que le había dado mensajes, versos escriturales, el Espíritu Santo me ministra y me dice: ¿sabes qué? Todo lo que le has dicho no sirve.
¿Sabe qué ocurrió? Que la persona estaba frente a mí, mis ojos se me aguaron y le dije, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón. Porque todo lo que te he dicho, el Espíritu Santo me dice que no sirve. Así te dice el Señor. Y comencé a hablarle lo que Dios realmente quería hablarle al corazón a aquella persona. Antepuse mi experiencia ante el consejo de Dios. Y el Señor me dijo, tu experiencia, Edwin, no sirve. Suéltale mi palabra. ¿Sabe qué? Los pobres en espíritu van a depender de Él. Dígale, voy a depender de Él como ministro. Voy a depender de Él como servidor. Voy a depender de Él como pastor. Dígalo conmigo. Dígalo, voy a depender de Él. Si tú eres llamado al pastorado, diga, yo voy a depender de Él en el pastorado. Yo voy a depender de Él en el ministerio. Yo voy a depender de Él. Yo voy a depender de Él. Qué cosa brutal. Cuando entendemos de que dependemos de Él. Y cuando entonces entendemos que Él se convierte en el aire que respiramos, la Biblia dice, de los tales es el reino de los cielos. En otras palabras, el reino de los cielos es de los pobres en espíritu, de los que siempre reconocen que necesitan de Él. Número 2, mire qué ocurre cuando nosotros no entendemos cuál es nuestra pobreza y comenzamos a entender que nuestra pobreza de depender de Él lo utilizamos, como dije, con otros vicios, incluyendo el ministerio. La Biblia habla, bienaventurados los que lloran. Son bienaventurados los que lloran. Ahora, pero ¿qué tipo de persona está hablando de los que lloran? ¿Está hablando de los que son afectados en su área emocional, que se pasan llorando y lloran por todo? No. ¿De qué es lo que está hablando? Está hablando de gente que no han permitido que su corazón se haya endurecido. Está hablando de gente que no son apáticas a los que les rodea. Está hablando de gente que están viendo la necesidad del prójimo y están viendo el dolor del que les rodea. Está viendo el dolor que aqueja al pueblo, el dolor que aqueja a la tierra donde vive, y no ve su bendición, sino que comienza a ver la necesidad del que les rodea. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran. Esto me acuerda el verso que dice en Romanos capítulo 12, verso 15, cuando habla, gócesen con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tener empatía es comprender, o sea, entender al prójimo. Es ponerse en el lugar del otro. Es entender la necesidad que el otro tiene. Y entonces, ¿qué ocurre? Se pone en su lugar y llora. Se convierte en un intercesor y comienza a ir a la presencia de Dios llorando porque siente el dolor de su prójimo. Ve la necesidad del que está a su lado y comienza a cubrirle en oración. Estoy hablándole de otro nivel. No estoy hablándole del nivel almático, de los ganchos emocionales. Estoy hablando de gente que han alimentado su relación con Dios
que como se convirtieron en unos apasionados y comienzan a tener una necesidad del Espíritu Santo, comienzan sus ojos espirituales a ser abiertos y comienzan a ver la necesidad del que les rodea. Y no se endurece. Hay gente que le importa un bledo lo que le pasa al hermano que está a su lado. Hay gente que ve la necesidad del otro y comienzan a juzgar y a decir alguna mala decisión tomó, en vez de ir a la presencia de Dios y cubrirle y llorar y decir: aquí estoy, Señor, me duele lo que le pasa a fulano, me duele lo que le está pasando a la hermana, me duele lo que le está pasando, Señor. Aquí vengo ante tu presencia. El apóstol Pablo expresaba esto muy claramente en el libro de Gálatas, capítulo 4, en el verso 19, y decía de la siguiente manera: hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Y esto le llevaba a él a cubrir aquellos hijos que había él obtenido en Cristo. Él sentía dolores de parto, gemía, lloraba por la necesidad de la iglesia que había dejado bien plantada y ahora se había desvirtuado por enseñanzas y doctrinas de hombres. Y él decía: ¿sabe qué? Estoy viendo cómo se han desviado sus pasos, y lo que esto está ocasionando es que me duela otra vez las extrañas, que comience a llorar, porque en vez de ver una iglesia madura, Gálatas, estoy viendo una iglesia que necesita nuevamente leche. En vez de estar comiendo vianda, en vez de estar alimentando a otro, qué triste es que tengo que estar alimentándoles nuevamente con lechecita. El apóstol Pablo lo que está diciendo es: ¿sabe qué? Yo siento el dolor vuestro, yo siento el dolor de ustedes, y me duele y lloro, porque sentía el dolor de aquella gente. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el dolor del que está a tu lado? ¿Sabe qué, iglesia? Jesús le está llevando a ellos a otro nivel, y por eso le está diciendo: felices son los que se sienten pobres en el área espiritual, porque siempre necesitan. Son unos dichosos. Son unos dichosos también los que se ponen en el lugar del otro y lloran. Los que se atreven a decir: ¿sabes qué? Lloré por el hermano tal, lloré por la necesidad de fulano, lloré por la necesidad de mi hermana, de mi hermano. Le vi y no me tuvo que decir nada, pero lloré por ellos, le cubrí en mis oraciones, lloré, derramé lágrimas. ¿Sabes qué? El Señor te está diciendo que tú eres un dichoso, que tú eres una dichosa, que tú eres una bendecida, que tú eres feliz. ¿Por qué? Si estoy llorando, ¿por qué soy feliz? Eres feliz porque estás haciendo un trabajo de madurez. Está hablando de otro nivel, de ese nivel de ser un intercesor. El intercesor tiene que llorar. El intercesor tiene que sentir el dolor. El intercesor tiene que sentir lo que otros sienten. Y usted dirá: pues ok, eso le corresponde a Raquel y a los 2 o 3 que... No, a todos nos corresponde ser intercesores. Yo creo como que no los convencí. A todos les corresponde ser intercesor. Yo creo que a la mitad de la iglesia convencí, pero me gustaría que salieran todos convencidos. Porque hay gente que necesitan saber que el llorar no es pecado.
¿Sabe qué es el pecado? ¿Qué es lo que me está moviendo a llorar? Si es un sentimiento almático del alma, que entonces me voy en depresión porque el hermano está en depresión, porque me quiero matar si la hermana se quiere matar. Es como yo no sé, hermano, pero yo no sé si ustedes han visto cuando están los hijos a veces llorando frente al féretro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Écheme con él. Sí, métanla en la caja a ver si es verdad, se le va a quitar la changuería. Y haga la prueba. ¿Por qué? Métame con él. Pues abre la caja, métete. Estoy seguro que antes de que la cierren ya está gritando. Porque hay gente que se dejan llevar por la emoción, por sus emociones. Si se sienten mal, si les molesta o no les molesta, si le incomoda o no le incomoda, por eso lloran. Hay gente que llora por el coraje, hay gente que llora de rabia, hay gente que llora porque quisiera arrancarle la cabeza a otros. Lloran, se les salen las lágrimas. El cocodrilo llora cuando se está comiendo la presa. Pero aquí no estás hablando de otro nivel de llorar. Es el espíritu. Es el que se compunge en el espíritu, en el área espiritual. Es el que sabe dónde debe derramar sus lágrimas y va al altar y derrama sus lágrimas. Es el que viene a la presencia de Dios y le dice: Señor, me pongo en el lugar del otro, y comienza a gemir y comienza a llorar y se pone en el lugar de otro para que otros sean bendecidos y edificados. ¿Cuántos pueden decir bienaventurados los que lloran? ¿Sabe por qué? La palabra dice: porque van a ser consolados. Si usted llora por su tierra, si usted llora por la situación que encuentra en Puerto Rico, si usted llora por la situación que se encuentra las madres, si usted llora por la situación que se encuentran hombres que están maltratando a mujeres, si usted llora por esos hombres maltratantes, y usted dice: ¿por qué tengo que llorar por ellos? Póngase en el lugar de ellos. Tiene que haber una marca, tiene que haber una herida, tiene que estar ellos endemoniados, o tienen que estar ellos tristes de tal manera que necesita que alguien se ponga en el lugar de ellos y ore por ellos, para que ese espíritu de maltrato, para que ese espíritu de maltrato, que alguien le maltrató, alguien le hirió y ahora busca vengarse. ¿Cuánto están orando para que realmente las cárceles se conviertan en centros de rehabilitaciones y no en escuelas para causar más dificultades y problemas? ¿Qué le pasa a la iglesia que se le ha olvidado a orar por los presos? ¿Qué le pasa a la iglesia que se le ha olvidado orar por los necesitados? ¿Qué le pasa a la iglesia que se ha metido en una burbuja de bendición y se ha olvidado de los que están necesitados? Se ha olvidado de los que están marcados, de los que están heridos. Se han olvidado. Hay que volver a llorar. Hay que volver a derramar lágrimas. Hay que volver a hacer intercesión con lágrimas, como lo hizo Nehemías. Nehemías, cuando supo la condición de su pueblo Israel, que estaban viviendo más de 80 años con las puertas quemadas, sin la reparación de las puertas, y allí estaban dando servicios a Jehová, pero no había protección, le dolió en el corazón y comenzó a orar y comenzó a llorar y habló luego con el rey, y el rey le envió a reparar las puertas. ¿Cuántos lloran? ¿Cuántos gimen? Pero a la hora de la verdad no van a reparar. Hay que orar, hay que llorar, pero tenemos que salir a reparar las puertas. Y usted dirá: ¿cómo yo reparo las puertas? Con su ejemplo. Es con nuestro ejemplo que restauramos las puertas. Es cuando el momento
que se me presenta el momento de la ira, de la contienda, cómo yo actúo contencioso, o cierro las puertas de la contienda. Él nos está llamando, llora, gime, pero también actúa como lo hizo Nehemías, porque vamos a ser consolados. ¿Y cómo usted es consolada? ¿Y cómo usted es consolado? Cuando usted está llorando y gimiendo por el hermano y ocurre el milagro. Cuando usted está llorando por el cáncer de la hermana, del hermano, y la hermana fue sanada de cáncer. Cuando usted ora y comienza a orar por el hijo perdido de la hermana que está en la iglesia, o del hermano de la iglesia, y se convierte ese hijo que está perdido, usted comienza a ser consolado. Usted es consolado cuando aquel hermano y aquella hermana que se encuentran solos y que no hay nadie que les socorra, y usted comienza a orar y comienza a ser suplida esa necesidad. Usted es consolado, usted es consolada. Cuando comienza a orar por la casa, no la suya, sino la casa de aquel que no tiene dónde vivir, y comienza Dios a suplirle una casa, un auto, comienza a suplirle un trabajo, usted se regocija, usted comienza a sentirse que Dios le consoló. ¿Por qué? Porque usted no se está centrando en su necesidad, sino en la necesidad de otro. Número 3, bienaventurados los humildes. ¿Sabe lo que me llama la atención de esta palabra? En el diccionario dice discretos. Bienaventurados o felices en el reino son los discretos. Y usted dirá, ¿por qué? Son aquellos que no son ostentosos de sus virtudes. Son aquellos que no se jactan. Como dicen en el barrio, no se dan guille, no se lucen. Son los que, como estuve hablando la semana pasada o antipasada, son como el silbido apacible. Son como un viento suave que cargan la presencia de Dios para que sean la gloria de Dios y no la de ellos. Son los que mueven al Espíritu y no buscan fama y no buscan el reconocimiento ni los aplausos. Son aquellos hijos que reconocen que lo que está glorificando y manifestándose es la gloria de Dios y solo Él la merece, y que no es a nosotros la gloria, sino que a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea todos los aplausos, a Él sea el loor. Aleluya. Gente humilde. No está hablando de ropa, no está hablando de vestimenta. Esa no es la humildad. Está hablando de su comportamiento que proviene del Espíritu. Actitudes del Espíritu. De no sentirse honrado, de no sentirse ellos que lo hicieron todo. A mí me llama la atención lo que dice la palabra. Y dice lo siguiente: que bienaventurados son aquellos que una vez hayan hecho todo, reconocen que son siervos inútiles, porque solo hicieron lo que podían hacer. Dígale que está a su lado: solo hemos hecho lo que Dios nos ha permitido, lo que hemos podido. Oh, qué lindo. Qué lindo es buscar que la gloria sea de Él. Buscar que la gloria sea de Él. Vuelvo y repito, que cuando lo vean pregunten:
Y digan como le preguntaron aquel momento a la profeta y dijeron, conocemos a esta, pero ¿quién es ella? Dígalo. Yo no quiero ser reconocido en la tierra. No, dígalo claro. Usted es grande, usted sabe hablar. Diga, yo no quiero ser reconocido en la tierra. Yo quiero ser reconocido en el cielo. Déselo fuerte el aplauso. ¿Sabe qué? En una ocasión conocí a un hombre del Señor, un hombre de Dios, que a su vida le aquejó una enfermedad. Este hombre había ministrado en Honduras. Fue uno de los que Dios utilizó como apóstol para abrir iglesias allá en Honduras. Tanto es así que hay una isla la cual se le cambia el nombre por solamente un cántico que este hombre hace en una barca. Un lugar indígena. Gracias. Un lugar indígena, y allí él comienza con la guitarra a traer un cántico. Y se convirtieron todos los de aquella isla. Y el nombre fue transformado y cambiado. Ahora le aqueja la enfermedad y llega al altar. Y comienza a llorar. Porque en la trayectoria de su ministerio nunca se le había otorgado una placa. No de pecho ni de espalda, sino un reconocimiento. Y este hombre comenzó a llorar en el altar y le dice: Señor, te he dado mi juventud en regiones donde otros no se han atrevido. Yo he ido, he hecho tu voluntad, y ahora me aqueja esta enfermedad. Señor, nunca me han recibido en mi tierra como un héroe. Nunca he recibido una palmada de alguien que me haya dicho: lo has hecho bien. Y mientras estaba llorando, pataleando, el gran ministro pataleando en el altar, el Señor le dice lo siguiente: ¿sabes qué, mi hijo? Había un ancianito que había ido a África y levantó misiones en África. Y cuando llegó el momento de salir de África, porque ya era un anciano, se monta en un barco para Europa. Y cuando llega en Europa, allí habían unas bandas, comenzaron a tocar, y el viejito se sentía orgulloso y decía: wow, me vinieron a recibir con música. ¿Sabe qué ocurrió? Que cuando se bajaron, aquellos que pertenecían al ejército del gobierno, las bandas se fueron, y el viejito se quedó con su maletita solo, y bajó del barco y no hubo nadie que le recibiera. Y él le dijo, el Señor le dice a este siervo: así eres tú, como un viejo que esperabas el reconocimiento, que esperaba los aplausos, pero ¿sabes qué? Si lo que tú quieres es aplauso, yo levanto gente que te aplauda.
Si lo que tú quieres es reconocimiento, yo levanto a gente que te reconozcan. Si lo que tú quieres son placas y trofeos, yo levanto a gente que te compren placas y trofeos. Pero ¿sabes qué, mi hijo? Ahí tienes tu recompensa. Yo tengo acá en el cielo ángeles que tienen preparada tu recibimiento. Y cuando tú llegues aquí en el cielo, lo que en la tierra no has visto, aquí lo verás. Tú decides. ¿Sabe qué? Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. ¿Sabes qué? Eres bienaventurado, porque tu reconocimiento no será aquí en la tierra, sino será allá en el cielo. Serás bendecido allá arriba en el cielo y no aquí en la tierra. Lo que está en esta tierra es temporero, pero lo que está en el cielo es eterno. Dígale, yo quiero la eternidad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, mire esto. El cuarto, este cuarto punto que Jesús le está hablando, yo digo que es como que encierra a los otros tres. Así es que, mire lo que dice la palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Busqué en el diccionario qué es hambre. ¿Y sabe lo que dice? Situación de escasez que provoca deseos de alimentarse, o que provoca deseos de tomar algo, porque es la sed. O sea, es la necesidad de tomar un alimento para saciar el dolor que hay interno. Hambre y sed. Hay gente que tienen que sentir dolor interno. Ay, santo Dios. Mire esto. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos comido y nos quedamos con hambre? Oli, yo también. ¿Cuánto hemos comido y nos levantamos? ¿A cuánto nos ha ocurrido que de momento se nos pega un hambre y tenemos hambre y nos levantamos de la cama y vamos a la cocina y todo lo que vemos como que no nos quita el apetito, como que no es, y buscamos y como que no es, ¿verdad? Y como que vemos el arroz y como que no es, y como que vemos el bizcocho y como que no es, y entonces no sabemos qué comernos, pero tenemos hambre. ¿Qué ocurre en nuestra vida? Que tenemos deseos de alimentarnos, y entonces le suplimos al cuerpo el alimento equivocado, y entonces nos podemos sentir empalchados, como dicen los del campo, nos podemos sentir hartos, como dice mi mamá, pero todavía tenemos hambre. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Si tengo la barriga llena, pero todavía me siento insatisfecho. Lo que ocurre es que nos olvidamos quiénes somos y atendemos solamente un área en nuestra vida, pero no atendemos todas las áreas de nuestra vida. Somos espíritu, somos alma
y somos cuerpo. Y lamentablemente siempre nos ocupamos por el área física. Pero ¿qué del área espiritual? ¿Qué del área almática? De nuestra alma. ¿Sabe qué? Hay hambre que son espirituales y las queremos llenar con alimento natural. Nuestro espíritu nos solicita un alimento. Jesús se encontraba sentado en un pozo. Los discípulos habían salido a buscar alimento. Jesús se encuentra con una mujer samaritana y le pide de beber. Rompe el hielo y le dice a aquella mujer que le diera de beber. Aquella mujer le dice: ¿cómo, siendo tú judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? En otras palabras, presenta una línea y le dice: ¿por qué tú quieres pasar esta línea? Aquella mujer tenía una gran necesidad, tenía una sed espiritual y estaba buscando el agua natural. Y entonces Jesús le dice: si tú conocieses el don de Dios y además conocieras quién es el que te está solicitando de beber, tú le pedirías, tú me pedirías agua y yo te daría agua para que no tengas sed. Aquella mujer dijo: que yo no tenga que volver aquí a estar pasando los injurios de estar viniendo al mediodía, que no pueda venir como las demás mujeres por la mañana temprano, que dame de esa agua. Lo que ocurre es que el agua que Jesús te está ofreciendo no es solamente para calmar tu área corporal, es el área espiritual. Más adelante llegan los discípulos y le traen alimento y Jesús le dijo: no, yo tengo otra comida que ustedes no conocen, porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Significa que hay un alimento que nosotros debemos de consumir y solamente lo hacíamos cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Si yo amarro esto, significa que hay muchas necesidades que hemos tratado de cubrir de cosas naturales que jamás van a llenar el área espiritual. Tratamos de llenar áreas vacías en nuestra vida, áreas carentes en nuestra vida con ropa. Tengo hambre. Tengo hambre de una necesidad de cubrir quizás un deseo. Compramos ropa, compramos zapatos, se compran autos, se compran artículos, se compran aros para los automóviles, se compran equipos de música, se compran componentes, televisores. Era de 48 y yo tengo que comprarlo ahora de 60 o de 90. ¿Sabe? Es un hambre de obtener y de obtener. Queremos celulares y cada rato estamos cambiando los celulares porque es el último que salió en la avenida y yo quiero tenerlo. Teníamos un celular que solamente era utilizado para llamar, ahora no, ahora para el internet, ahora es para todo. Y lo queremos todos con todos los muñequitos. Aplicaciones. Bajamos cuantas aplicaciones hay al teléfono y en las tablets y muchas veces desconocemos para qué sirven, para qué funcionan, pero los tenemos que bajar porque otros los tienen. Es un hambre y una sed de tener y de querer tener y más y más y más, y no nos saciamos de comprar y comprar y comprar. ¿Se acuerdan de ese anuncio? ¿Por qué? Porque estamos tratando de llenar el vacío de nuestra área espiritual con cosas naturales. Es necesario que aprendamos a comer nuestra comida espiritual. Es necesario de que busquemos
alimentar nuestro espíritu. Es necesario de alimentar nuestra área espiritual, porque si no nos vamos a sentir pobres en espíritu, y en vez de buscar del Espíritu Santo, vamos a estar buscando llenar con las riquezas terrenales. Cambiaremos de celular y seguirá el mismo vacío. Cambiaremos de zapatos y seguirá el mismo vacío. Cambiaremos de traje y seguirá el mismo vacío. Cambiaremos hasta nuestros ojos y seguirá el mismo vacío. Nos cambiaremos la piel y la pondremos más blanca como Michael Jackson, pero seguiremos la misma carencia, el mismo vacío. Y vamos a estar llorando porque ahora nos apegamos a la carencia de la hermana y hacemos enganches emocionales y lloro y gimo, pero no es porque estoy haciendo intercesión, es porque me hago parte del problema y me aquejo y lloro y me lamento de todo. Hay gente que se está lamentando de todo lo que no tiene y no está disfrutando de todo lo que tiene. Hay gente que lo tiene todo y se queja de lo que todavía no tiene. Qué triste que nosotros nos quejamos del cuarto que tenemos, pero tenemos puertas donde podemos tener privacidad, donde hay gente que lo único que puede llamar como cuarto es un puente. Pero nosotros lloramos porque no tenemos una Krasmati, pero tenemos un matre. Y hay gente que tiene que dormir. En otros países duermen debajo de una hamaca. Yo conozco a un misionero, el cual, un hombre de Dios, el cual estuvo en una misión, y dice que cuando él se acostó en la hamaca, debajo de él se acostó un indígena, y a esto él le cayó como bombeta. ¿Sabe por qué? Porque había alguien debajo de él. Y qué fresco podía ser esta persona. O sea, nuestra mente dañada y maliciosa. ¿Sabe lo que hacía aquel indígena? Velando que las arañas o que las serpientes no entraran y se treparan en la hamaca y le quitaran la vida. Siempre nos quejamos. Un espíritu de estar llorando, de estar quejándose. Pero no es el llorar del espíritu de interceder, es el llorar de queja, de estar lamentándose cuando lo tenemos todo. Es como el estudiante que saca malas notas y se queja porque el profesor le dio una F, pero usted estudió para sacarla. Nos quejamos, qué mal maestro, qué mal profesor. ¿Y por qué no dice la verdad? Qué mal estudiante. Nos quejamos. ¿Sabe qué? Jesús llevó como estudiante a esta gente allá arriba en el monte y los sentó en el monte y comenzó a hablar con ellos y comenzó a romperlos y a exprimirlos como a la uva. Eso es lo que el Señor nos está haciendo en cada taller. Eso es lo que el Señor nos está haciendo, exprimiéndonos para sacar lo mejor de nosotros. Pero me exprime y nos quejamos. Pero queremos que Dios saque lo mejor de nosotros sin exprimirnos. Hay gente que lo que quiere es que se nos entierre una inyección y nos succione. No, hermano, esa no es la forma. La forma es exprimiéndote. Es como único se saca el mejor aceite de la aceituna
y como se saca el mejor vino de la uva, exprimiendo. Pero todo el problema es que no somos humildes por esa misma área, porque tenemos hambre y creemos que el hambre va a ser saciado cuando la gente me llame apóstol. ¡Ey, apóstol! ¡Ey, aquí estoy yo, el grande, el poderoso! Porque creemos que cuando lleguemos al ministerio, ahí se va a cubrir la necesidad que yo tengo. Mentira. Eso no es cierto. Como tampoco es cierto que el día que te cases vas a ser feliz. Eso es mentira. ¿Quieres saber la verdad? Ay, ya la sabes. Ya la sabes. Porque ahora te tienes que adaptar. Ahora los dos se tienen que hacer uno. Y eso no es fácil. Te tienes que negar. Te tienes que exprimir como la aceituna y como la uva. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que comenzar a ser feliz para cuando te cases continúes siendo feliz. Pero gente con carencia, con grandes hambres y con gran sed, es lo que está ocurriendo. No pueden ser humildes. No pueden ser gente humilde. ¿Por qué? Porque ellos están buscando algo que llene ese corazón, algo que llene la vida. Y créame, iglesia, el estar aquí parado en un micrófono, estar parado aquí en un instrumento, no te va a llenar. El tener un título, un puesto, no te va a llenar. ¿Sabe que los grandes defensores de las uniones en Puerto Rico, una vez lleguen a la gerencia, se convierten en los peores gerenciales? Para el que no lo entienda, aquellos que fueron líderes sindicales de los sindicatos, una vez ocuparon un puesto de mando, se fastidiaron los unionados, los oprimieron. Como conocían las áreas por donde atacar, atacaron esas áreas. Porque en vez de tener dentro de ellos unos conceptos claros que se llama vocación, no tenían vocación. Lo que tenían era carencia. Y estaban en liderazgo por carencia. Y ahora que los ponen a supervisar y los ponen de jefe, aplastan a los demás. ¿Por qué? Porque no hay en ellos humildad. Porque hay hambre. Hambre de reconocimiento. ¿Usted quiere conocer los grandes asesinos? Dele una autoridad, dele un puesto y los va a conocer. Van a asesinar, van a castrar. Ahora ellos quieren vivir la vida al garete, quieren hacer lo que les dé la gana, quieren vivir sin autoridad, sin someterse a nadie, pero que todo el mundo se someta a ellos. Hambre y sed no las podemos estar llenando con cosas terrenales. El hambre y la sed tenemos que identificar de dónde proviene. Si está proviniendo de mi alma enferma por las situaciones que me ocurrieron en mi niñez o le ocurrieron a mi abuelo o a mi bisabuelo, que comenzó a traspasarlo de generación en generación, que primero te daban el bofetón y después te preguntaban. Hambre. El libro de Amos, capítulo 8, verso 11, mire lo que dice: porque vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra. Pero dice, no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Por eso fue que Jesús le dijo: ustedes no saben cuál es mi comida.
Mi comida no es de la tierra. Es el hacer la voluntad de mi Padre. ¿Sabe qué ocurre? Que en ti hay mucha hambre. Que hay un deseo en tu espíritu de hacer la voluntad de papá. Y no del papá que te crió, sino del papá que te formó. Del Dios de Todopoderoso. Ha puesto en ti un destino. Ha puesto en ti un deseo de agradarle. Está en tu espíritu. Pero como tu espíritu no se alimenta lo suficiente, como alimentamos más nuestros sentimientos y emociones por lo que escuchamos, por lo que vemos en la televisión, por lo que escuchamos en la radio, por las malas noticias, por los comentarios indebidos, por la gente malintencionada. ¿Sabe lo que ocurre? Nuestro corazón se llena de un alimento equivocado. Pero el Señor dice que este tiempo es de hambre de la palabra de Él. ¿Cuántos todos los días pueden desayunar, almorzar y cenar? La gran mayoría de nosotros. Pero ¿cuántas veces alimentamos nuestro espíritu diariamente? ¿Qué tal si reconocemos que muchos de nosotros, los versos que escuchamos de la Biblia, son los que salen de aquí, del altar? O de los que escuchas en la radio, si no tienes a Fidelity o un montón de... Porque hasta eso, nos sentimos tristes y pongo la emisora para que me reviente más las venas. En vez de música alimente mi espíritu, música que alimente mi alma. Hambre y sed. Isaías capítulo 41, verso 17 dice lo siguiente: a los afligidos y los necesitados buscan agua. Los afligidos y necesitados buscan agua. Y dice, pero no hay. Su lengua está seca de sed. Yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. ¿Tienes sed? ¿Con qué estás tratando de calmar tu sed? ¿Sabes qué? Él te está diciendo que Él no te va a abandonar, que Él no te va a dejar, que Él no te dejará huérfano. Y aquí me llama la atención lo que uno de los cantores le envía al director de adoración. En el Salmo 42, versos 1 y 2, él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero yo quiero que usted escuche esta versión. Dice: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y hace una pregunta, dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabe? Cuando usted está en su casa y está en su trabajo, ¿en qué está pensando? ¿Sabe lo que pensaba él? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo podré llegar a la casa de Él y presentarme? ¿Cuándo podré derramar mi espíritu en su presencia? ¿Cuándo podré entender que el deseo de pobreza que yo tengo solamente me lo puede llenar Él? ¿Cuándo podré entender que este anhelo de llorar es solamente llorar ante su presencia? ¿Cuándo podré entender de que solamente
Me puedo humillar o ser humilde cuando soy discreto y dejo que la gloria solamente sea para Él. Pero para esto yo tengo que saciar esta hambre. ¿Sabe qué, iglesia? Si saciamos el hambre y calmamos la sed con el alimento correcto, se solucionan muchos problemas de aquí, de nuestra psique. Se solucionan muchos problemas porque vamos a alimentar el área que realmente necesita alimento. Yo voy a continuar la semana que viene con los demás, porque yo quisiera que el Espíritu Santo nos ministrara a nuestro espíritu, alimentar a nuestro espíritu. Y cada vez que se ha tocado nuestro ego, ¿usted sabe cuál es el secreto? El secreto de alimentar nuestro espíritu. Cada vez que he tocado tu ego es el que impide que tu espíritu sea alimentado. Escúchelo bien. Cuando tu ego sea alimentado, sea lacerado, sea castigado, no abra la puerta de allá. No escapes por ahí. Ven aquí. Aquí es que se entregan nuestros egos. Aquí. ¿Por qué aquí? Pregunto. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Lugar de matanza. Altar. El lugar alto. El lugar de matanza. Usted no mata el sacrificio en el atrio. Es en el altar. O sea, perdón, no es en el pueblo, es en el altar. Usted saliendo por esa puerta con sus egos se van a entornar más. Una palabra le tocó su ego, arranque aquí. ¿Sabe por qué permití que estuvieran en silencio? Porque no quería que dijeran, ay, que me gustaba tanto la música, que me entretuve y no pude escuchar lo que el apóstol quería decir. No hay excusa. Lugar de matanza. Venga aquí al altar. Tenemos que asesinar a un área que nos da rabia y coraje. Venga aquí al altar. No se vaya con espuma en su boca. Rabioso. Venga aquí al altar. Hay áreas en su vida que necesitan reconocimiento. Reconózcalo. Reconocerlo. No nos pongamos cobertura, quitémosla. Vengamos al altar. Entrega. Asesínalo. Asesina el que te asesina. Cuando usted tiene hambre, que usted dice y se da unas alteras y dice, ay, maté la que me mató, la que me estaba matando. Pero ¿por qué le salva la vida el que te está matando espiritual? ¿Por qué le salva la vida el que te está matando tu espíritu? El que está llevando tu alma a hacer cosas vanas. Mi consejo, si es herido, si es herida tu alma y si es herida, son heridas tus egos, corre al altar. Si hay algo que te duele, ven y busca aceite. Ven al altar a buscar vino. Que sea sanado tu corazón. Que sea sanado tu forma de hablar. Que sea sanada. Sea sanado tu forma de clamar y de adorar a Dios. Póngase en pie.